Los antiguos asentamientos egipcios eran más que todo pueblos nómades, que se acentuaron en los márgenes del río Nilo. He ahí, al tocar el tema de la cultura egipcia o antiguo Egipto, nos recuerda el gran río Nilo, sus majestuosas pirámides, también el limo presente. La cultura del agua en el antiguo Egipto. Debido a su limitado recurso hídrico, era fundamental para los egipcios, tanto para la supervivencia como también para el transporte de sus productos, ya sean granos para la agricultura, como también minerales, etc. También se podría mencionar una cita bíblica que corresponde a Moisés, que éste, al golpear con su vara una roca, emergió agua, y Dios dijo que el que beba de esta agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que daré de esa fuente será el de la vida eterna. El Nilo en Egipto, también denominado el Literúa, es uno de los ríos más antiguos del mundo. En sus márgenes es una zona agrícola, pero presenta un clima árido, altas tasas de evaporación y poca lluvia. La historia del río en Egipto. La franja fértil del río Nilo ofrecía el único recurso posible. La tierra fue regada anualmente en forma regular, conocida como irrigación de camas. Era un canal que lleva agua alrededor de 8 camas, una después de la otra. También su ciclo anual y la deposición de sedimentos crean una nueva capa de tierra vegetal cada año. Después de la unificación del Alto y Bajo Egipto por el rey Menes, en aproximadamente el 3200 a.C., el establecimiento de la capital en Memphis obtuvo la construcción de cuencas para contener el agua, excavación de canales y acequias. ¿Qué hacían con los residuos sólidos? Hoy en día, en la sociedad moderna, una empresa de saneamiento recoge nuestros residuos, pero antiguamente, en el antiguo Egipto, era responsabilidad de cada familia disponer de sus propios residuos en vertederos comunales y los canales de riego. Como resultado de estos canales de botadero, fueron caldo de cultivo para los parásitos y las enfermedades. La higiene egipcia. Al parecer existió un cuerpo de inspectores sanitarios, oficiales de la salud. Fueron muy minuciosos en el aseo de su cuerpo y la limpieza de sus ropas. Como enjuague bucal, usaron una solución llamada transliteración de natrón. Para el jabón egipcio utilizaron solo natrón y eswabú, que lo detallan en los papiros médicos de Ebers, que data alrededor de los 1500 a.C. ¿Dónde los antiguos egipcios hacían sus necesidades? Hay pruebas en el nuevo reino de la alta burguesía. Tenían baños pequeños en sus hogares. Tenían una bañera de piedra poco profunda, donde a la persona de pie le vertían agua sobre las aguas residuales. Se toparon con un recipiente grande en el piso de abajo, a través de un canal de barro en la pared, donde desembocaba en un tazón exterior. También se encontraron en el templo de una pirámide construida por el padre de Tutankamón, en Absuir, donde había un tubo de desagüe de latón en marcha desde el templo superior a lo largo de la calzada de mampostería que conecta al templo en el río. La ingeniería sanitaria hidráulica de los egipcios, más que todo el rey Menes, se acredita con el desvío del curso del río Nilo para la construcción de la ciudad de Memphis, con un sistema amplio de diques, canales. En cuanto al abastecimiento de agua subterránea, el abastecimiento de agua subterránea tenía una gran destreza de saber dónde estaban las fuentes ocultas de esas aguas subterráneas. Uno es el Pozo de José, cerca de las pirámides de Gizeh, que tuvieron que excavar 300 metros de roca sólida.
En cuanto a su tratamiento de sus aguas, tenían una purificación de agua hirviéndolas sobre el fuego, calentándolas al sol o sumergiéndola en una pieza de hierro caliente dentro de ella misma. Mientras otro era el filtrado de agua hervida a través de arena, gravas, para luego dejarla enfriar. Calderos y el shaduf. En cuanto al shaduf, era un mecanismo para extraer agua de un río que al encontrarse a un nivel inferior al suelo, permite con menos esfuerzo elevarla hacia un canal de riego de una huerta. Aunque más tarde hubo una variante ligeramente modificada que utilizaron un animal de tiro, ya sea un burro o un buey. El nilómetro. Probablemente era un palo largo de caña que se marcaban diferentes niveles para evaluar los impuestos de manera justa. Cuando ese palo era sumergido bajo el agua. Y ahí el cobro de los impuestos con respecto a la crecida del río. Más adelante ese nilómetro fue llamado el brazo o rama del Nilo. En cuanto a las enfermedades del Antiguo Egipto, eran más que todo dolencias más frecuentes en el Antiguo Egipto. Son las siguientes: esquizosomias, helmintos, tuberculosis, poliomielitis, artritis, ceguera y enanismo, que esto lo detallan en los papiros como enfermedades. Tratamiento de enfermedades. Las enfermedades pueden curar a través de la obstrucción de los conductos sanguíneos, provocando así el envejecimiento de las personas. Para los egipcios era una manera de tratar esas enfermedades.